Vamos a hablar de América Latina hoy. Pero no vamos a estar en América Latina. No, nos vamos. Para explicar un fenómeno tan sorprendente, extraño y profundo, vamos a ir a Barcelona. Boom, 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 boom. Con el boom. Vamos a agarrar el boom. Boom, 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 boom. A mitad de los años 60 se produjo un fenómeno literario, mercantil, tenía que ver con el libro, tenía que ver con la moda, tenía que ver con la economía de la industria editorial, tenía que ver con los tiempos que estaban pasando, con los ecos de la Revolución Cubana, que tenía, con el momento clave del auge de la industria editorial argentina y española. Y mexicana. Y mexicana. La española agarraría vuelo después Sí. con la muerte de Franco. Y el caso es que a mitad de los 60 se leía latinoamericano. Todas las explicaciones que hemos oído, que nos hemos dado, que reflexionamos, no sirven. No sirven. Porque dices, no, pero entonces, ¿y por qué Rulfo? Si él escribió antes. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vamos a darle vueltas a esto. Pero el hecho no discutible es que hubo una cosa que se llamó el boom y que leíamos latinoamericano. Una generación completa de lectores planetariamente leyó latinoamericano y leyó durante 10 años latinoamericano. El problema, uno de los 20 problemas, la palabra, el boom, que asociamos con nombres como Cortázar, Vargas Llosa, Onetti, Benedetti, Fuentes, etcétera, 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 de los que hablaremos en este programa. ¿De dónde sale el concepto boom? Porque luego se mezcla y se mezcla mal con el realismo mágico, Así que no es. necesariamente son lo mismo y no tienen nada que ver. Y tienes toda la razón, Paco, porque Latinoamérica se empieza a leer a sí misma. Nos empezamos a leer, se empiezan a leer los autores. ¿Quién está detrás de esto? Está la Revolución Cubana y está Casa de las Américas. Casa de las Américas es una revista que incorpora con una visión bolivariana de la literatura y del arte a todos los países latinoamericanos, y entonces empiezan a conocerse unos a otros y a mezclarse. Ahí, en el número 26 de Casa de las Américas, Ángel Rama hace un listado de escritores latinoamericanos. Posteriormente, Luis Hars, un escritor y crítico chileno, escribe un libro que va a ser el gran trampolín de este fenómeno que se llama Los Nuestros. Él hace conversaciones con 10 autores y esas conversaciones se vuelven el gran lanzamiento de lo que llaman los Beatles, porque en realidad eran fundamentalmente 4. Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes y García Márquez. Ellos son, digamos, el gran apoyo de este fenómeno. Pero también se da por otra razón. En Europa estaba de moda la nueva novela francesa, el Nouveau Vague. Aburridísima, que se te caía de las manos. Era este experimento de lenguaje por el lenguaje mismo, y evidentemente eso lo festejaron mucho los críticos, pero los lectores abandonaron. Pues era una lectura aburrida. Y de repente voltean y ven que en América Latina está llena de historias, y de historias fascinantes y de escritores maravillosos. Y entonces esto, que es un anglicismo decir boom, porque boom es el auge, pero mercadológicamente si tú dices el auge no pega, pero si dices el boom, ahí encuentran su frase y se van. Y sin embargo Luis Hars, que en 1966 escribe Lo Nuestro, 3 años después, en 1969, escribe un epílogo en el que devasta todo lo que escribió. Dice, todo eso es mercantilismo, es publicidad, no vale la pena. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con estos escritores? Ya no están. Desde luego, Hart termina en la depresión, pero en fin, ahí Lo que pasa está. es que lo que mete es una cuchara envenenada, que es cierto, Revolución Cubana, América Latina, lectura a sí misma, pero hay fenómenos que escapan a esto. Hay una operación mercadotécnica generada en Barcelona. Agencias literarias, editores y editoriales empiezan a alimentar esta idea de el boom.
Y por contagio entran durísimo en Alemania, Italia y Francia. Y algo Sí. también que, por ejemplo, Donoso platica en Mi Historia Personal, que se llama el libro, Historia Personal del Boom, también plantea su propia visión, su propio mundo. Historia personal, es lamentable que él no esté dentro también de los 4, que era en principio, pues también parte del grupo. Pero tú, Andrés, acabas de decir algo que estaba sucediendo y para los que creen en la numerología y todo eso y que en la mercadotecnia funciona muy bien, eran 4. Los Beatles eran 4. Así que también funcionaba que estos amigos fueran 4. Donoso no está dentro del grupo porque él se sentía como menor, que sus textos eran muy cortos o no llegaban a la expresividad que tenían sus otros compañeros. Pero finalmente, bueno, también él comenta que no hay como una razón, por lo que, aquí coincido con lo que decías, Paco, no hay como razones que podamos establecer qué es el boom, de qué fue el boom. Lo que sabemos es todo el contexto. Fíjate, unos se van a quedar fuera. Donoso Sí. se va a quedar no fuera totalmente, porque dependiendo de cada país funcionaban más unos u otros. Pero otros estaban fuera y les dan un jalón para meterlos. Por ejemplo, Rulfo, que publica antes, mucho antes del boom. Carpentier, Carpentier, Sí. Asturias. que publica antes del boom. Y es un Nobel. Y que gana el Nobel. Exacto. Y sin embargo, a la hora de hacer el colchón, el boom será para algunos lugares estos, para algunos otros lugares, Alemania, por ejemplo, estos otros, y para América Latina, más generosamente, son muchos más. Pero hay preguntas terribles. ¿Por qué triunfa Cortázar y no triunfa Viñas? Que en Claro. su momento Claro. son las dos grandes figuras de la creciente literatura argentina que no tienen nada que ver entre sí como propuestas. ¿Por qué triunfan los realistas mágicos? Cuando un autor años después diría, ¿cuál realismo mágico? La magia de la realidad. Se palanquean en el García Márquez de 100 años de soledad, que llega a ser publicada en Argentina después de rebotar editorialmente por editoriales que dicen que el libro no va a funcionar y se pescan del boom. ¿Qué ocurre con Cortázar? ¿Qué tiene que ver Cortázar y sus novelas cortas? Es más grande. ¿De edad? Es un poco mayor. un poquito mayor, sí. Pero además viene de otro territorio, un territorio que lo aproxima más. Por un lado, la Revolución Cubana, su texto de encuentro, que narra el encuentro entre Fidel y el Che en la Revolución, pero por otro lado, en la pura fantasía desbocada. Y él vive en París, fantasía, y además cuenta París para los latinoamericanos. Y cuando sale Rayuela, yo lo viví, no me lo contaron. Yo hice cola en una librería para comprar Rayuela. Y ahora les explicaré por qué éramos muchos los que estábamos haciendo cola y qué estábamos leyendo. Volvemos en unos minutos. Las colas, o sea, leíamos latinoamericano y además en un abanico muy grande porque había una producción de lo llamabas primera línea, los bestsellers, pero también había otros 20 o 25 autores a los que podías llegar. Y entonces descubrías a Onetti, descubrías a Benedetti en esos mismos años. Quizá nada, no hay explicación. Simplemente era así, así fue. No hubo cerradas de puerta, aunque en México se quedaron fuera del fenómeno boom, pues Luisa Josefina y Elena Garro, yo diría, ¿no? Claro. Que sería la parte más... Pero aparecieron con fuerza después, o sea, después del boom, eso después. Sí, lo que llaman el post-boom. Exacto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ahí está Cortázar. ¿Qué está escribiendo Cortázar? Cortázar está escribiendo libros en dos líneas. Lo que llamarías sus novelas cortas o sus cuentos largos, que te llevan a Charlie Parker y el mundo del jazz, historias fantásticas, a casas misteriosas donde estás encerrado, historias de cronopios y tienes que inventar la palabra cronopio para que te las creas. ¿Y qué más? Pues el libro de Manuel, por ejemplo, o un libro extraño como Los Premios, ¿Sí? que son dos libros metidos en uno, o experimentos, muy experimentos, como Último Round o La Vuelta al Día. Vargas Llosa es más en una línea, sería
a los cachorros, los jefes, el mundo de la juventud, hasta llegar, yo diría, a su obra mayor, que es Conversación en la Catedral. El día en que Conversación se empezó a vender en México, también hubo cola en la librería. Y eso que era un libro caro, aunque en aquella época los libros eran mucho más baratos. Y influía mucho la producción argentina, que nos llegaba a bajo precio, y los libros cubanos, que nos llegaban baratísimos. Y fíjate cómo también esto que platicas es un fenómeno editorial, Paco. Porque, por ejemplo, La Ciudad de los Perros gana el premio Seix Barral. Carlos Barral fue muy importante en toda esta operación desde el gusto por publicar buenas obras. Y el otro puntal que en América Latina es Paco Porrúa, que es español, pero él radica en Argentina. Él crea la editorial Minotauro, la gran editorial de ciencia ficción latinoamericana, pero después lo cooptan para Sudamericana. En Sudamericana, él le publica a Cortázar Bestiario y le va muy mal. Le va muy mal de ventas, pero él insiste y dice, este es un gran escritor, y entonces publica 62 Modelo para Armar, que es así pegó, y es el trampolín para Rayuela, que la publica después. Y ahí es a donde Carlos Fuentes habla con Paco Porrúa para recomendarle a Gabriel García Márquez. Y entonces, primero ya estaba, ahí publica La hojarasca, publica eso, que son los antecedentes, porque 100 años de soledad todavía no se había publicado. 100 años se publica hasta 1967, y se publica, tiran 8,000 ejemplares. Pero la primera edición se vende en días. Prácticamente en días, creo que semana y medio, 2 semanas. Acá tengo el dato de es una novela que termina vendiendo más de 30 millones de ejemplares. 8,000 ejemplares en una semana, 500,000 de libros en 3 años. Se traduce a 25 idiomas, tiene 6 premios internacionales y bla, bla, bla. Agarren el contexto. Guerra de Vietnam. Es el momento más ácido. Rebelión estudiantil, derechos de los negros en Estados Unidos. Los 68, el 68 francés, el 68 checo, el 68 mexicano. Leíamos latinoamericano. Y eso incluía. Gana Casa de las Américas Bryce Echenique con Un Mundo para Julius, Huerto Cerrado, sus 2 primeros libros. Otro nuevo a incorporar al Leíamos latinoamericano. Fuentes se despliega. Volvemos sobre sus viejas obras, aunque yo creo que ya para 68 los teníamos muy leídos, generacionalmente hablo. La muerte de Artemio Cruz y la región. Sin embargo, el superauge de ahora debe ser de esa época, de los 60, mediados. Entonces se leía latinoamericano y había un proyecto mercantil de negociantes, de ávidos negociantes, órale, sí, pero también había un fenómeno social de lectores. Y de buenos amigos que se recomendaban entre ellos. Y de hecho, Carlos Fuentes escribe primero en Casa de las Américas la nueva novela latinoamericana, que después la convierte en un libro. Y él es una suerte de fleje entre estos 4. Él conocía bien a Cortázar por París, conoce a García Márquez aquí y conoce a Vargas Llosa por el lanzamiento de Barra. Es que ese fenómeno que se da lo estuve pensando, es una cuestión de mucha amistad, solidaridad y apoyo. Terminaron a madrazos, Bueno, pero en ese momento, porque también generaban mucha envidia con otros, hacia otros escritores. Y la cuestión ideológica, que es la ruptura con la Revolución Cubana. Eso es... Ahí se separan. Sí. Y no todos, o sea, no Cortázar y García Márquez permanecerán mucho más cerca. Vargas Llosa se separará fuertemente. Y Fuentes tendrá lo que llamaríamos una distancia, sin producirse una ruptura. Sí, con el caso Padilla él se hace una crítica y se distancia, pero no rompe. Ahora,
hoy, ustedes que nos están oyendo, que pueden tener 70 años y pueden haber vivido el boom y haber leído en los años 60, en los años 70, en los años 80, pueden haber leído latinoamericano. Sí. Pero ¿y ustedes, los otros ustedes que nos están oyendo en este programa, que tienen 25 años, que tienen 20, 22, les suena? ¿Han experimentado con los Cortázares más divertidos? Y por cierto, piolines y rulemanes no era una broma que decía yo al principio del programa. Un piolín es un mecatito que sirve lo mismo para tirar un yoyo que para amarrarte un zapato. Y un rulemán es un valero. Valero. Aprendimos a leer en latinoamericano. Cuando lees los primeros Vargas Llosa, lees en peruano. Cuando lees a García Márquez. A García Márquez lees en colombiano. Empezamos a leer por contexto y creando un idioma común. Era muy apasionante leer latinoamericano y yo creo que se ha desgastado. Y sobre todo, lamentablemente, tendríamos que hacer un listado de los imperdibles, que en España es eso que se usa. Sí. Los que no puedes dejar. Porque leemos por recomendación, sí, de verdad. Y por contagio, por línea de contagio. Si leíste Conversación en la Catedral, tienes que leer Al Chivo. De Vargas Llosa. El Chivo es muy porque buena, ¿no? trabajan en el mismo nivel político, aunque Conversación es mucho más experimental, claro, que las Memorias del Chivo. Si leíste Rayuela, que todos la leyeron, Rayuela era impresionante. El que no recordaba el capítulo 17. El 7. Ay, es ¿El bien qué? bonito. El 7. Es el capítulo. El que no recordó, toco tu boca. El de la tu boca. El que no recordaba el 7 no ligaba, compañeros, en los años 70. Es un poema muy erótico. Volvemos en unos cuantos segundos para rematar este programa. Es curioso que el boom, que ha dejado 8 libros de cuentos notables, 10 novelas brillantes, haya tenido tan poca suerte en el cine o en las series, quizá porque es literatura mal digerible para otro lenguaje. Lo único que encontré que valía la pena es La ciudad de los perros. La ciudad y los perros. La ciudad y los perros, perdón, de Vargas Llosa. Yo creo que es una de las películas que ustedes pueden encontrar en internet. Véanla, vale la pena verla. Yo creo que incita a leer la obra o al revés, pero me parece que es de lo mejor que pude encontrar. Sin embargo... Pero ¿le enciendes veladora? No, al lado de la novela, la película no calienta. Man. 100 años de soledad, platicábamos, bueno, está Rodrigo García, que es creo que su hijo, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos también La región más transparente, pero no hay película, por supuesto, pero hay actuación sobre algunos fragmentos de la novela, y están Damián Bichir, Evangelina Elizondo, María Rojo, Eugenia Leñero, Héctor Bonilla, y este documental está realizado por Ignacio Ortiz, Epigmenio Ibarra, Carlos Payán, y por ahí de Rayuela creo que es lo más difícil, o sea, sí encontré cosas muy experimentales, pero no se logra. Creo que son obras que por su estructura no logran encontrar en el lenguaje cinematográfico un lenguaje para poder llegar pues a un público. Paloma decía en el año 68 y en el 69, y lo repetiría en el 71, cuando nos fuimos a vivir juntos. Alguien que no haya leído el capítulo 7 de Rayuela, ni le dirijo la palabra. De ese tamaño era. Oye, ¿tú se lo leíste a Paloma? A fuerza, 30 veces. Y las ciudades también, Paco. O sea, Carlos Fuentes mete la Ciudad de México con la región más transparente y el clima del alemanismo con la muerte de Artemio Cruz a esto. Vargas Llosa mete a Lima con Conversación en la Catedral y bueno, desde luego La ciudad y los perros, esta formación militarista, medio prusiana, porque él mismo estudió en esa academia, en la Leoncio Prado.
García Márquez vuelve una catedral a Aracataca. De hecho, se vuelve un lugar de procesión, y la gente va a conocer dónde nació, de dónde viene esa fascinación tropical desbordada de García Márquez. Y Cortázar, pues está en París, pero fíjate, toca cosas que muchos intelectuales desprecian. Le gusta el box y escribe de boxeadores. El cómic. Le gusta el cómic y hace incluso... La fantasía. El cómic. La literatura el fantástica. Jazz, el jazz. Este capítulo que le dedica a Louis Armstrong, ese enormísimo cronopio. A Charlie Parker. A Charlie Parker, el perseguidor. Uno de sus cuentos memorables, ¿no? Saben que la lista es excesiva hasta para nosotros, que somos listógrafos. Sí. Pero, ¿qué habría, al fin de cuentas, si andas navegando en el despiste del gusto, si ya nadie recomienda estas cosas? No. Yo creo que habría que ir a Todos los Fuegos, El Fuego, para leer 4 de las novelas cortas o cuentos largos, La Autopista del Sur, El Perseguidor, de Cortázar. Claro. Habría que leer, pues hacia el coronel no tiene quien le escriba, la hojarasca. La hojarasca. Sí. El coronel es una novela maravillosa, es una novela redonda, muy bien. El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera. Había que ir hacia el García Márquez de Conversación en la Catedral, pero también Los Jefes, Los Cachorros y, desde luego, La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo. Bueno. Y su libro sobre Canudas, sobre La Guerra del Fin del Mundo. La Guerra del Fin del Mundo. Que es una de las... Y poco relatada, poco conocida. Claro, es una novela grande, pero es una maravilla de novela. Ok. Grandes novelas, grandes escritores, grandes momentos, un montón de talento. Y todas estas circunstancias de que hablábamos juntadas es decir, la tormenta perfecta. Sí. Se dieron muchas particularidades para volver esto un lanzamiento de los escritores latinoamericanos de Latinoamérica y no solo entre nosotros, sino hacia el mundo. Un fenómeno de una combinación de contexto para que se pudiera permitir la responsabilidad editorial, la genialidad y una buena mercadotecnia. ¿Y el business? Sí. Pues sí. Sí. Pero que sean los libros más baratos. Ah, bueno, es que esa es parte del anti-business. Porque aquí pusimos sobre la mesa lo que teníamos, no trajimos las viejas ediciones de nuestra casa, lo que estaba en esta librería. Y es preocupante que un libro que tiene 45 ediciones como esté costando, chiquitito, esté costando 239. ¡Ah, su! Nos despedimos, volveremos. Libros más baratos. Serie, libros más baratos. Queremos lectores, todos, no compradores. No habrá patria para nadie. Nos vemos en una semana. Nos vemos en una semana. Hasta luego. Esto fue el Mitote Librero.